Pasó Urge Overkill con Girl, You Will Be a Woman Soon. No habrá superclásico en los octavos de la Sudamericana, porque ya está el posible rival de River, que será el ganador de Independiente Santa Fe de Colombia y Caracas de Venezuela. Así que por lo menos en octavos no será. Después, por supuesto, mientras vayan pasando los cuadros, podría haber en semis, porque Boca va por la misma parte del cuadro. Si pasa la pantalla de O'Higgins, jugará contra Recoleta. Ya está armado entonces el cuadro de la Conmebol Sudamericana. Muchas gracias a los amigos de Aperol. Aquí está, lo voy a probar, por supuesto. Claro que sí. Riquísimo como siempre, riquísimo como siempre. Gracias por acompañarnos durante el recorrido del Mundial 2026. Estarán, por supuesto, muy cerca nuestro desde Dallas. México primero, Dallas después. Así que gracias por sumarse a la gran familia de No Somos Nadie, la gente de Aperol, patrocinador de muchos espacios que iremos generando durante la cobertura de la Copa del Mundo. Bueno, tenemos lista. Son 17 de 26 que repiten de Qatar 2022. Es un porcentaje altísimo. Para comparar, el primer campeón del mundo fue Argentina 78, el equipo del Flaco Menotti. De los 22, repitieron 11, la mitad. España, ¿no? Recordemos, para el Mundial de España 82, que se sumaron, entre otros, Barbas, Ramón Díaz y un tal Diego Maradona. Claro. Valdano, o sea, era una lista con muchos jugadores campeones en el Mundial Juvenil de Tokio 79 o Japón 79, Diego, Ramón y Barbas entre los más importantes. La tasa de repetición del 86 al 90 con Carlos Vilardo de entrenador fue mucho más baja, 7 de 22. 7 de 22, entre ellos Diego, Justi, Pumpido, que se lastimó pronto, Ruggeri, Burru. Checho Batista, Burru, exactamente, 7 de 22. Acá son 17 de 26. Okay. Montón. Un 63%, creo. La lista es lógica. Tengo una sola disidencia y es la ausencia de Buendía. Pero el que va, quedó yo en su lugar, Giovanni Lo Celso, vino una temporada un tanto complicada con lesión en Betis. Betis le fue bien, terminó quinto, juega la Champions League. El último registro importante de Lo Celso es la Copa América, donde le da el pase igual a Lautaro Martínez. Yo creo que, si uno compara, por ejemplo, la ausencia de Saviola y Riquelme en 2002, la de Zanetti y Cambiaso en 2010, la de Tevez en 2014, es una disidencia menor. O sea, vamos a ir sección por sección. Los arqueros, Martínez, Rulli y Musso, que usará la 1 de Armani. ¿Y Beltrán? Es el cuarto. Ah. Musso atajó y bien en el Atlético de Madrid, Rulli atajó y bien en el Pic de Marsella, y Martínez es indiscutible. Ah, pero va Beltrán, va con esos 7. Beltrán va a ir por si alguno de los arqueros se manca. Ok. No creo que la fractura a Martínez le genere complicaciones. Vamos al bloque defensivo. Hay una diferencia. En el Mundial llevó 9, en el de Qatar. Acá lleva 8. Los que repiten, Montiel, Molina, los pongo en lápiz porque están desgarrados y van a ser exigidos. Por eso viajan Giai y Nicolás Capaldo. Porque luego de la recuperación van a ser exigidos. Y si no responden al 100%, van a ser reemplazados. Hay tiempo. O sea, obviamente que tenía que definir la lista de 26, pero hasta el día del estreno, si hay una constatación de una lesión, pueden ser reemplazados. El día anterior al estreno. Ya después, durante la competencia, no. Y lo dijo Scaloni. Si son exigidos y responden al 100%, van a ser Montiel y Molina. O Molina y Montiel, porque hoy Molina es el titular. Pero tienen que pasar por esos entrenamientos muy exigentes. Y Giai y Capaldo, los dos, están en esa lista de 7 que van a viajar también a Estados Unidos. Romero, Otamendi, la saga central titular. Lisandro Martínez, que le puede discutir la titularidad a Otamendi en este Mundial, sí. Y Tagliafico son los 6 que siguen de Qatar 2022.
No está Pesela y no está Foyt. Foyt era un híbrido entre lateral y central, híbrido como positivo, no como algo negativo, que hoy tenemos por la izquierda, con Facundo Medina, que puede ser central o lateral. Medina por Pesela, Valerdi por Foyt. Una curiosidad, Valerdi jugó en el primer torneo dirigido por Scaloni, que es el de la Alcudia, en Valencia en 2018. Cuando termina la catástrofe de Rusia y no queda nadie, y Sampaoli se va, Tapia le pide a Scaloni ser el entrenador del equipo en el Trofeo de la Alcudia, que se televisa por TNT Sports, y Argentina lo gana. Bueno, en ese equipo estaba Colidio, por ejemplo, estaba Valerdi con la 2. Valerdi vuelve a usar la 2 que usó Juan Foyt en el último mundial. Son 8 defensores. ¿Por qué 8 y no 9? Porque Argentina tiene 2 delanteros que también pueden ser defensores en línea de 5. Giuliano Simeone, que ayer fue a ver a Rocky, Sí. y Nicolás González, que se perdió el mundial pasado por poco, en la última parte por lesión. O sea, repiten 17 de 26, pero podrían haber sido 19 porque Lo Celso se queda afuera por lesión cuando hubiera sido, pero número fijo, y Nico González se lo pierde en el último corte. Él y Joaquín Correa son desafectados y entran Ángel Correa y Thiago Almada. O sea, estamos hablando de un núcleo exitoso y vigente. Vamos a los mediocampistas. Enzo Fernández, Alexis McAllister, Palacios, Ezequiel Palacios, Rodrigo de Paul y Leandro Paredes repiten Sí. del ciclo anterior. Paredes arrancó como titular ante Arabia Saudita. Yo creo que hoy el 5 titular es Enzo Fernández. Y a lo sumo, en ese eje pueden alternar Alexis más retrasado y Enzo más dinámico. Pero ese ajuste, ese shift que se hizo en el Mundial, se mantiene durante la competencia y durante todo el periodo entre Mundial y Mundial con una preponderancia de Enzo y Alexis. Paredes, Enzo, Alexis, Palacios y Rodrigo de Paul. Lo Celso, que forma parte del ciclo desde que arrancó, insisto, yo creo que la actualidad de Buendía era un punto superior a la de Lo Celso, pero no me parece una barbaridad, es una disidencia menor. Acá viene un acierto del entrenador, que es Valentín Barco. Valentín Barco en el Racing de Estrasburgo la rompió toda, se fue de Boca como mediocampista izquierdo, había empezado como lateral. Almirón lo promueve en la primera de Boca cuando dirige esos 7 meses. Barco explota como jugador de toda la cancha y luego, ya en conflicto con el club, se va. Se va a Brighton, que paga su cláusula de rescisión baja. Barco no había sido considerado por los entrenadores anteriores de Boca en 21 y en 22. Y Riquelme siempre tuvo un concepto negativo respecto de él como futbolista. Barco también lo tiene respecto de la gestión como dirigente. O sea, es una situación sin retorno. Hasta incluso Riquelme fue crítico respecto de la forma en la que Barco empujó su salida. Pero la realidad es que la irrupción de Barco en la primera Boca fue tardía. Los que veían reserva y divisiones juveniles decían, che, este es bueno, jugando de 3. Va a Brighton, no le va bien, le cuesta mucho. El segundo equipo en Europa es Sevilla, tampoco le va bien. Todo esto entre Mundial y Mundial, porque en el 23, en el primer año post-Qatar, Barco se destaca en Boca. Hasta que llega al Racing de Estrasburgo y ahí cambia su posición, cambia su función, juega de mediocampista interno. Uno más a Paredes, Enzo, Alexis, Palacio, Rodrigo de Paul, que todos jugaron de 10. En un momento de su carrera todos jugaron de 10. Lo Celso, todos han jugado de 10. Bueno, Barco también. Y en Racing de Estrasburgo compone una temporada espectacular y se mete solo. Comparable con el Enzo Fernández del 2022, que ya había pasado de River a Benfica, y en ese primer semestre en Europa duró eso en Benfica, porque la rompió en el Mundial, fue elegido el mejor jugador joven, y terminó Chelsea pagando más de 100 millones de euros después del Mundial. Y el otro que también sigue dentro de los mediocampistas es Almada, Thiago Almada. O sea, de los 8 que tengo acá como volantes, repiten 6, Almada también jugó de 10, y aparecen Lo Celso y Barco, 2 zurdos. ¿Falta alguien? Buendía, y si quería llevar un tercer 5, Máximo Perrone de Como, que la rompió toda. ¿Por qué no lleva un tercer 5?
Porque ya tiene. Porque Alexis también se reconvirtió como mediocampista central en el Liverpool. No tanto en Brighton, en el Liverpool. Muchos han cambiado de club. O sea, siguen en la selección pero han cambiado de club. Casi todos. Casi todos, salvo Martínez, que ya estaba en Aston Villa. El resto, todos cambiaron de club. De Paul, Paredes, Enzo Fernández, Alexis McAllister. Palacios no, sigue en el Bayer Leverkusen. Muy poco. Entonces, no necesita un tercer mediocampista central porque hasta De Paul puede jugar posicional. Barco es doble 5 en Racing de Estrasburgo. Yo creo que Perrone no entra por la sobreoferta que hay más allá de ser un 5 más a la pared de Guido Rodríguez y Enzo Fernández. Guido Rodríguez no está. Si uno compara la lista de mediocampistas, no está Papu Gómez, aparece Lo Celso, que va a usar la 11 de Di María, y no está Guido Rodríguez y está Barco, que va a usar la 8 de Acuña. Vamos a los delanteros. Julián Lautaro repiten. Messi en su 6º mundial, recuperándose. Aparece Nico Paz, a quien puedo poner en lugar de Di María. Nico Paz llevó a Como al 4º lugar en Italia, que va a jugar Champions League. Como, un equipo muy, muy chico. La historia de Como, otro día la cuento, tiene que ver con un multimillonario y con el entrenador Cesc Fábregas. Y está, pero recontra justificada su inclusión. Quedan Giuliano Simeone por Papu Gómez, por Dybala, si se quiere, va a usar la 17 de Papu Gómez. Nico González por Acuña, va a usar la 15 de Ángel Correa. Y el Flaco López, que va a usar la 21 de Dybala. A diferencia del Mundial pasado, lleva un tercer 9. Mundial pasado, Julián Lautaro. Hoy Julián Lautaro y Flaco López. ¿Por qué? Yo creo que en algún momento Julián y Lautaro pueden jugar juntos. Si Messi no juega. Claro. Es difícil ver a Messi, Lautaro y Julián juntos en un partido mundial. Es posible, pero lo veo más remoto. Entonces, si Lautaro y Julián juegan juntos, necesitas una alternativa en el banco. Había una, Joaquín Panichelli, se rompió el ligamento cruzado, quedó afuera. Otra opción podía haber sido Valentín Castellanos, hoy en West Ham, pero Flaco López está bien elegido. Con una técnica, unos desplazamientos, puede jugar dentro del área, sale. En algunas cosas tiene el molde de Lautaro y Julián, esto es tirarse atrás y participar, y en otras tiene buen juego aéreo, bien puesto. Simeone y Nico González son otros híbridos. Simeone puede jugar de lateral largo en una línea de 5 si en ese momento buscas ese esquema. Nico González puede jugar de 3, puede jugar de 9, puede jugar de mediocampista izquierdo. Es polifuncional. Apuesta con Simeone y Nico González, además de rupturas al espacio, son rápidos. Argentina parte del toque de pelota, de juego a ras de piso, de pase seguro, de 4 o 5 metros, pero necesitas galope. Tipos que te rompan con un pique y te ayuden a buscar un pase al espacio. Simeone, diestro, Nico González, zurdo, lo han demostrado en su club y en el seleccionado. Así que es una lista con la que estoy de acuerdo en 25 de 26 y entiendo el 26º, porque valoro futbolísticamente a Lo Celso y sé que es importante para el equipo y para el grupo, en ese orden. Porque los futbolistas para un mundial tienen que ser importantes para el equipo. Después, si son importantes para el grupo, mejor. Pero no va a cebar mates. Porque a veces hay como una descalificación. El Pocho Lavezzi la sufrió. No, en una lista de 26, todos son importantes para el equipo, incluso el tercer arquero. Así que es una muy buena lista. ¿Definitiva? No lo sé. La situación de Montiel y Molina y el viaje a Estados Unidos de Giai y de Capaldo me dan a entender que van a ser muy exigidos. Y no sé si los dos van a llegar a un 100%. Y ahí puede haber un posible cambio. Como hubo antes de Qatar con las salidas de Nico González y Joaquín Correa y los viajes de Thiago Almada y Ángel Correa, que estaban jugando un picado y comiendo asado con un grupo de amigos.
y lo llamaron, tienen que ir a Ezeiza, un viaje mucho más largo. Acá Scaloni dice, esta no me va a pasar. Claro. Después, si hay alguna situación a corregir de emergencia por alguna lesión durante los entrenamientos, es otra historia. Pero bueno, es una lista con la que coincido, es una muy buena lista, con más del 60% de jugadores campeones del mundo, también con una renovación. Pero antes de renovar, había que ampliar. Y ese, creo yo, es el mérito de Scaloni. Haber ampliado primero para después renovar. De hecho, hay mucho jugador que forma parte de la ampliación que no está. Garnacho, Matías Oulé, por ejemplo, el propio Perrone, Buendía, Marco Senesi, que va a jugar en el Tottenham. Jugadores a los que ya usó en modo ampliación, pero bueno, es tan bueno y tan vigente el núcleo exitoso que Scaloni dijo sí, renuevo donde necesito. Claro. Pero hay lugares en los que tengo siguen siendo los mejores. Así que bueno. Seleccionado no gana Copas del Mundo consecutivamente. El último fue Brasil, con Pelé y Garrincha en el 58 y en el 62. Pasó mucho tiempo. Y si esto ocurre, imagínense lo que puede llegar a ser este país. Así que el Mundial de Fútbol 2026 ya se empieza a jugar acá en Now 97.9, cobertura total, móviles en vivo desde Estados Unidos, para vivir cada partido como si estuvieras ahí. Vas a seguir la experiencia junto con Now 97.9. Y si hablamos de encuentros que se disfrutan de verdad, hay un clásico que no te puede faltar. Y es Aperol, claro que sí. Buenísimo. Aperol te invita a sumarte al ritual acompañado por su aperitivo ligero, fresco y vibrante que hace único cada momento. Porque si hay juntada, hay Aperol Spritz per tutti. Gracias Aperol por acompañarnos. Esto recién arranca. Now.
979. Zurich presenta la actualidad económica. A cargo de Euge Mucio a las 12:37. Bueno, ayer en este evento Latin Economic Forum, en el que hablaron tanto el ministro de Economía, que escuchábamos ayer también sus declaraciones, como el presidente Javier Milei, hubo un panel que me pareció interesante para que hoy lo charlemos y lo debatamos, que es el de dos gigantes de la energía, hablando de esta economía a dos velocidades, como la energía y la minería están siendo las estrellas del modelo económico, mientras que otros sectores quedan más rezagados. Bueno, ayer estuvieron Marcelo Midlin, que es el CEO y dueño de Pampa Energía, y por otro lado Horacio Marín, presidente de YPF, presentando proyecciones, presentando algunos proyectos y charlando respecto del futuro que se viene prometedor para el sector energético. Proyectan unos 130.000 millones de inversiones de energía en los próximos años y estar exportando 30.000 millones de dólares solo en energía para 2031. Y de esta manera también como formando un nuevo actor de la política económica, ¿no? Después del campo, el segundo más importante después del campo en términos de quienes aportan divisas a las reservas del Banco Central, ¿no? Y sacar a Argentina de esta estacionalidad de que el primer semestre tenemos dólares, el segundo semestre, no tenemos muchos dólares para ingresar. Pero más allá de los números, las inversiones y lo que se viene, hay un debate respecto de estos sectores que están traccionando para arriba, pero que se dice que no generan empleo. El famoso derrame. Exacto, que no generan empleo, que no son de capital de trabajo intensivo. Y ayer hubo declaraciones tanto de Midlin como de Marín respecto de esto. Marcelo Midlin, por ejemplo, decía: es imposible que la energía no genere empleo. Ahora, ¿qué quiero decir con todo esto? Con el saldo exportador de vaca muerta, con la reducción de importaciones energéticas, con esta caudal enorme de inversiones, es realmente muy, pero muy difícil pensar que la Argentina no va a generar empleo, no va a crecer de manera significativa en los próximos años. Así que todos estos empresas que estamos invirtiendo, acompañamos a esta visión de mucho optimismo respecto de lo que nos viene por delante, como lo decía el ministro. Bueno, Marcelo Midlin, ¿no? Dueño de Pampa Energía, vinculando una vinculación directa, ¿no? Entre esta inversión va a generar puestos de trabajo. Por otro lado, Horacio Marín, el presidente de YPF, ya planteándolo desde el gobierno está generando condiciones para que nosotros invirtamos y eso es lo que va a generar empleo. Y lo que es importante acá, que entre toda la industria vamos a invertir 130.000 millones de dólares. Esto no sale de un repollo, como dijo él. Para invertir 130.000 millones de dólares, que es una caballada de dinero, tiene que haber mucho trabajo, no hay forma que no haya trabajo. Y estas son las tres razones por la cual nuestra industria está en pleno crecimiento. El gobierno, nosotros y la colaboración entre las compañías. Bueno, gobierno y colaboración entre las compañías, gobierno generando las condiciones para que se desarrolle esta industria y los privados generando los puestos de trabajo. Si vamos a los números, no es que la energía o los sectores que hoy están como estrellas de este modelo no generan empleo, sino que generan menos empleo que otros que en Argentina tuvieron más desarrollo en otro momento. Si vamos solo a los proyectos del RIGI aprobados, hay una expectativa de la creación de 12.000 empleos. Cosa que es un número bastante bajo, teniendo en cuenta hoy tenemos una población económicamente activa, según el INDEC, de 14,6 millones de personas. De esas 14,6 millones de personas, el 65% lo emplea los sectores del comercio y los servicios, el 25% la industria y la construcción, y el 10% del empleo viene de parte del agro, la energía, la minería y la informática, que son los 4 sectores estrella que tienen esta proyección de dar dólares a la Argentina en el mediano plazo. ¿Podés repetir el primer porcentaje, 65%? 65% de comercio y servicios.
Por eso también, por ejemplo, el Sindicato de Comercio es uno de los más importantes, Claro. ¿no? de la Argentina. Por eso tracciona. hablamos de cambio en la matriz productiva. Exacto. Argentina está yendo a una matriz de más de servicios que productiva, no es de estos últimos 2 años, es de años anteriores a los que viene, porque básicamente el modelo de negocios y el modelo de acumulación de capital fue girando, no en Argentina, en el mundo entero, ¿no? Y en Argentina también está pasando esto. Y es por eso entonces que la mayor concentración está en comercio y servicios, pero también industria y comercio. Eso es 25%, industria Sí. y comercio. Sí. Ahora, es cierto también que cuando se habla de estos grandes proyectos, se habla de empleos indirectos, que es de repente cuando se instala, por ejemplo, un proyecto de minería de cobre en un lugar donde antes no había un pueblo, se empieza a generar, casas para que los trabajadores vayan a trabajar. Esas casas van a tener familias, esas familias van a necesitar escuelas, van a necesitar hospitales, van a necesitar servicios alrededor, y ahí podemos hablar de la generación de empleo. El tema es cuánto se mantiene ese empleo, porque ese capital de trabajo es un capital que quizás tenga algunos años de proyección y después el proyecto termine y se vaya, y necesita el inicio para la construcción de un gasoducto, para el mantenimiento de ese gasoducto, pero después tampoco necesite tanta gente alrededor trabajando, ¿no? Entonces, ese es el debate en el cual estos dos gigantes se meten y dicen, no es cierto que no vaya a haber empleo. Claro. Tenemos que discutir ahí entonces qué tipo de empleo se va a generar y cuánto tiempo va a durar para que haya un desarrollo a mediano o largo plazo de ese empleo. Muy, muy interesante, y es lo que viene. Vos, fundamentalista del paño de microfibra, necesitas un seguro de auto que lo proteja con el mismo nivel de detalle. Para eso Zurich Auto cuenta con Z-Track para que puedas seguir el minuto a minuto de tu siniestro. Zurich, protegiendo a los que mejor protegen. Zurich nos trajo la actualidad económica. Y si hablamos de estar protegidos, Zurich Auto cuenta con Z-Track para que puedas seguir el minuto a minuto de tu siniestro. Porque así como tu auto brilla más con cera, tu cobertura brilla más con Zurich. Zurich Auto, protegiendo a los que mejor protegen. Now.
12:48 en toda la República Argentina. Gracias a la Chancha y los 20 por las empanadas que nos mandaron. Para quienes no los conocen, son una parrilla conocida por sus platos abundantes y bien argentinos. Además son los creadores de la famosa carta No hay plata, que fue furor. Nos enviaron empanadas de carne, jamón y queso, bien ahí, y pollo, están buenísimas. Los encuentran en Instagram como @lachancha y los20 con doble E al final. Gracias a todo el equipo de La Chancha por el envío. Siempre es un placer recibirlos por acá. Bueno, se ha sorteado la Copa Libertadores a partir de octavos de final. No tenemos cruces entre argentinos. Había un solo ganador, Independiente Rivadavia de Mendoza, y 3 segundos. Central, Estudiantes de La Plata y Platense. Bueno, Estudiantes de La Plata va a jugar contra la Católica, el ganador de la zona en la que quedó tercero Boca. Independiente Rivadavia jugará contra Fluminense, el equipo de ¿qué puedo saber eu de esta situación? Luis Ubeldía. Segundo mejor primero Independiente Rivadavia, por diferencia yo con Flamengo. Con Flamengo. Es impresionante. Impresionante. Independiente Rivadavia. Impresionante. Católica, Estudiantes de La Plata, Independiente Rivadavia, Fluminense. Central jugará ante Corinthians, que ganó la zona de Platense. Y Platense va a jugar con Coquimbo Unido. Con todo respeto por Coquimbo Unido, que ganó su zona, al Calamar no le tocó Flamengo. O sea, puede haber, si ganan sus respectivos cruces, un duelo de Estudiantes de La Plata y Central en cuartos. Van a cruzarse por Copa Argentina. Si Central pasa la pantalla a Corinthians y Estudiantes de La Plata supera a Católica, juegan cuartos y eso garantiza un argentino en semis. Así que bueno, esto es lo que se ha sorteado de la Copa Libertadores. También puede haber un duelo de cuartos si Platense le gana a Coquimbo y si Independiente Rivadavia derrota a Fluminense. Puede haber un Independiente Rivadavia Platense en cuarto de final de Copa Libertadores. Es extraordinario. Sería extraordinario. Recordemos el sorteo de la Copa Argentina, la Copa Sudamericana, cuya final va a ser en Barranquilla, en Colombia. Bueno, Boca va a jugar el 16avo de final con O'Higgins de Rancagua, esto ya lo sabíamos. Si gana, juega ante el Recoleta de Paraguay, que dejó en el camino a San Lorenzo. River espera por el vencedor de Santa Fe y Caracas, Independiente Santa Fe de Colombia. ¿Puede haber superclásico? Sí, pero en semis. Sí, por supuesto, ganan sus respectivos duelos de 16avos Boca y también de octavos y de cuartos, y River de octavos y de cuartos. Del otro lado del cuadro está Tigre, que va a jugar contra Nacional de Paraguay, 16avos. Si gana, juega contra Montevideo City Torque. Y por esa parte del cuadro está Lanús, que si le gana a Cienciano, será rival de Botafogo en octavos. Puede haber un Lanús Tigre en cuartos y un Boca River en semis, hablando de la Copa Sudamericana, cuya final se juega en Barranquilla. La final de la Copa Libertadores será en Montevideo el 28 de noviembre. La final de la Libertadores es el 28 de noviembre en Montevideo. 12:51 en toda la República Argentina. Barbie Arroyo. Bueno, teníamos una cuestión que tiene que ver con la inteligencia artificial y si puede traernos a nuestros seres queridos muertos. Es inquietante pensarlo de esta manera, pero es algo con lo que ya se está trabajando en la realidad y que la ficción lo trata con Futuro Desierto, que es una serie mexicana, se ha filmado en Chiapas, en el bosque de Chiapas, pero está escrita y dirigida por argentinos, por Lucía y Nicolás Puenzo, los hijos de Luis Puenzo, que son cineastas, ya tienen una trayectoria hecha ellos, y inquieta porque es una temporada, 6 episodios, y en la primera, por ejemplo, en el primer episodio, uno ve que es el caso de un matrimonio que ha perdido en un accidente de tránsito a su hija, una niña de 7, 8 años, y que están viviendo y atravesando el duelo, pero lo anestesian al duelo porque vienen los AMBI, que es a través de una empresa que está allí implantada en el bosque de Chiapas, y que realizan androides con figura humana a los que no solamente le implementan la voz, sino también el hardware y los sentimientos. Y uno dice, bueno, es ciencia ficción, no pasa nada. Pero hablando con Lucía y con Nicolás, ellos cuentan que cuando estaban realizando esto, se acercaron empresas americanas en donde le decían, mirá que ya tenemos esto, si ustedes quieren, nos traen lo que necesiten, la voz del ser querido, y lo podemos realizar. Ellos, Lucía y Nicolás, nos contaban esto.
sino qué pasa cuando empiecen a imitar o a copiar emociones humanas, y qué pasa cuando una de las tantas empresas que contactamos en ese momento estaba empezando a hacer eso. Si quieren, tráiganos información y nosotros les hacemos volver sus muertos todavía como una voz. No sabemos si va a haber un límite. Lo que nos preguntamos es, incluso dentro de esas emociones, si posiblemente incluso haya diferentes, cómo somos y ese analizarnos emule nuestras emociones y genere emociones que en realidad son una optimización de lo que la máquina cree que sería agradable para nuestros ojos. Al final la pregunta más inquietante es, y lo que dispara todo es la situación de que un humano pueda amar a una máquina. Claro, porque uno de los personajes pierde a su mujer luego de batallar contra una enfermedad y la mujer le deja un androide para que se haga cargo de la casa, de los chicos y que lo acompañe también. Y ella, este androide, cumple las funciones de una mujer que cocina, que limpia y cada tanto que tiene algún encuentro con el marido cuando el marido necesita algún tipo de alivio. El tema surge cuando él se enamora de ella y cuando las máquinas se empiezan a revelar. Todo esto es ficción, lógicamente, sí, pero muchas veces la realidad la supera, con lo cual es una alerta. Esperemos que esta vez no. Claro, después de todo lo que uno lee y escucha acerca de la inteligencia artificial, cómo emula situaciones y sentimientos humanos, cómo te puede ayudar desde la maquinita que pasas la aspiradora en tu casa los fines de semana, sí, porque no tenés ganas de limpiar, hasta algún asistente que hace tareas domésticas. Pero ¿qué pasa si estos androides tienen sentimientos y si ya ingresan a tu vida? ¿Y qué pasa cuando encima tienen voces y sentimientos de un ser querido que perdiste? Bueno, para empezar a comerte un poco la cabeza, Futuro Desierto entonces por Netflix, primera temporada de 6 episodios. Andrés Parra es uno de los protagonistas allá, un actor muy conocido y que trabaja mucho en nuestras ficciones. ¿Se acuerdan? Lo dice de los Giles, claro, lo mal que la pasa. Ha sido también de Pablo Escobar, bueno, ha hecho muchos trabajos. Así que ya saben, este fin de semana, si quieren ver, Futuro Desierto. Muchas gracias, Barbie Arroyo. Eleonora Pérez Caresi, tu tema a las 12:55. ¿Cuál es? Tiene que ver un poco con lo que está hablando Barbie, la inteligencia artificial, porque muchos empresarios, incluso desarrolladores de inteligencia artificial, pusieron el foco en qué es lo que va a pasar a futuro. Si bien el desarrollo de la inteligencia artificial es cada vez más imparable, ellos ponen el foco en que las carreras del futuro van a tener que ver más con humanidades. Que hay cuestiones que la inteligencia artificial nunca va a poder reemplazar, como por ejemplo la experiencia humana, que tiene que ver también con estos fenómenos que nosotros vemos tanto en nuestra realidad, de gente que quiere ir a recitales, quiere hacer cosas, porque quiere salirse de las pantallas para volver a experimentar. En este artículo que salió donde estaban tantos empresarios, había gente de IBM, de Microsoft, de Anthropic, que es la desarrolladora de Claude, donde advirtieron sobre la necesidad de la inteligencia emocional y de la capacidad de contar historias. Que aquellas disciplinas, y notaron una baja muy importante el último tiempo en las inscripciones en la Universidad de Stanford, aquellas disciplinas más relacionadas con la ciencia, la tecnología, las ingenierías y matemáticas empezaron a tener cada vez menos adeptos porque empezaron a notar esta tendencia. Si todo esto va a ser reemplazado por la inteligencia artificial, hay que buscar qué es lo que no va a ser reemplazado. Y la alerta la ponen justamente aquellos que desarrollan la inteligencia artificial, que muchas veces dijimos, siempre los que desarrollan este tipo de tecnologías son los que no dejan usarlas a sus hijos. Claro, y ellos cuando tienen posibilidad de hablar dicen, sí, está buenísimo y cuentan todos los beneficios, pero un poquito más calladitos, si se quiere, o con menos resonancia que cuando venden un producto, te dicen todo lo contrario. Te hablan de la importancia de empezar a desarrollar cuestiones que tengan que ver con la inteligencia emocional. Una de las personas que se refirió en este punto fue el cofundador de Netflix, que dijo que si su hijo de 3 años, él le tuviese que decir qué estudiar y ya le empezaría a dar parámetros de cómo desarrollar su inteligencia emocional y líneas en ese sentido para que elija una carrera humanística y no vaya para la parte tecnológica, porque lo más probable es que si la inteligencia artificial sigue avanzando en este sentido, todas esas ramas empiecen a ser cooptadas por la inteligencia artificial y no por los humanos. Pero destacan esto, el humano en sí mismo nunca va a poder ser reemplazado. No, definitivamente no. Nunca y que recién vos lo decías con esto de la serie y demás,
nunca una emoción humana va a poder ser representada por la inteligencia artificial. Puede tener como un mecanismo, 2 más 2 es 4, todo lo que sea como lo más racional, ¿no? racional, sí lo va a poder emplear, pero todo lo que tenga que ver con nuestra vivencia y nuestra experiencia, no. Y para evitar ciertos factores, que es de lo que hablamos tantas veces, que están más relacionadas con la salud mental, para poder evitar todo ese tipo de cosas, y vamos a tener que empezar a involucrarnos más en las experiencias, en las emociones, en cómo nos sentimos, y empezar a indagarnos más nosotros, porque si no, sí, la inteligencia artificial lo que va a hacer es lograr que el ser humano sea o más depresivo, más solitario, claro, y más autónomo, en el sentido de estar en piloto automático todo el tiempo. Claro. Muchas gracias, Ele. Muy, muy interesante. Como para también confiar mucho más en nosotros. Es que va por ese lado. La Darnos semana un que poco viene más de autoestima. La semana que viene te voy a hablar de lo que se llama ciencia de la suerte, para entender un poco más sobre eso, sobre la intuición, confiar en nosotros y desarrollar personas más con buena fortuna o con buena suerte que lo que nosotros creemos, que tiene que ver más con nuestra responsabilidad que con otra cosa. La 1 de la tarde en toda la República Argentina, por supuesto, no somos nadie, hasta las 14.
¿Listo para el cambio? Brenson evolucionó y ahora somos Ford Taraborelli. Mantenemos el mismo equipo, la pasión de siempre y el respaldo que nos hizo líderes. Vení y abrí la puerta de tu nuevo Ford en nuestras sucursales de Recoleta, Caballito, Vicente López y Bariloche. Ford Taraborelli, otro nombre, una nueva historia, la misma pasión. La batería es William, mi batería es William. Hay un momento de la tarde en el que lo más importante es estar bien rodeado. Coworker, con Agustina Casanova y Mariano Almada. Actualidad para decidir y música para acompañar en un mismo espacio. Coworker, de lunes a viernes, de 14 a 17. Un nuevo punto de vista en Now 97.9, tu nueva radio. Esto fue terrible robo y a la vista de todos. El VAR no revisa y no era penal. En el deporte nada es seguro, salvo tu hogar. Porque con la tecnología de Prosegur Alarms, la intrusión se detecta antes de que sea robo. Contrata hoy tu alarma y te regalamos una cámara y el seguro del hogar. Con Prosegur, disfruta cada partido desde donde quieras. Más info en prosegur.com.ar. Justo antes de que tu día haga clank. No somos nadie. Con Juan Pablo Barsky y Eleonora Pérez Caresi. De 10 a 14 por Now 97.9. 97.9. Now. Ahora. Pronóstico del tiempo. Ese querido, ¿cómo estás? 14.3, la sensación térmica en este momento. ¿Cómo sigue este viernes y qué nos depara el fin de semana? Bueno, va a seguir bien el viernes, va a seguir muy agradable. La máxima no la hemos alcanzado todavía. Faltan un par de graditos para llegar a la máxima de hoy, que está estimada en 16 grados. Mucha nubosidad, pero algo va a salir el sol durante la tarde. En un momento se va a quebrar un poquito y vamos a ver el sol. Más lo vamos a ver el fin de semana, porque vamos a tener muy buenas condiciones. Mínimas que no van a ser tan bajas, entre 9 y 10 grados. No va a caer mucho más que eso. Y en las tardes las máximas van a subir hasta unos 18. El arranque de la semana próxima va a ser un poquito más fresco, otra vez. Pero el fin de semana va a estar muy, pero muy bueno. Y lo más importante, tal vez algunos se tienen que mover por las rutas. Mañana por la mañana piensen que otra vez va a haber formación de neblina y bancos de niebla. No tan intenso, pero sí en algunos sectores. Así que, bueno, mucha precaución para todos. Manejar con cuidado. Gracias, ese. Buen finde. Igualmente. Chau, chau. Disfrutalo. Chau, chau. Y nos vamos con Romy. Ahí lo decía Ezequiel, que va a haber más neblina, así que hay que manejar con cuidado. ¿Cómo está la calle ahora, Romy? Bueno, en estos momentos vos sabés que se dio un choque de un colectivo de la línea 151 en Avenida Córdoba y La Valleja. Ahí la circulación está reducida, trabaja el SAME y la policía. Además, un choque entre un auto y un camión en Carlos Antonio López y Avenida San Martín. Este es un choque mucho más fuerte, también hay operativo de seguridad. Y en Avenida General Paz hay un tránsito bien fuerte hacia Puente La Noria, mano al Riachuelo. La Panamericana, acceso este, autopista Richeri están con movimiento constante, pero no tienen demoras porque ya pasó todo lo que es la hora pico. Mañana, ante la presencia de bancos de niebla, lo que hay que hacer es transitar con las luces bajas encendidas, utilizar faros antinieblas quienes los tienen, no prender la baliza, porque la baliza indica que un vehículo está detenido, y ser precavidos. Los servicios a esta hora, trenes, subtes y premetro, todos horarios, L. Gracias, Romy. Buen finde. Chau, chau.
979. 13 y 11 en todo el país. Recién hablábamos del avance de la inteligencia artificial y de esta tendencia, si se quiere, que dice o explica que para hacerle frente a la inteligencia artificial hay que dedicarse más a las humanidades y prestarnos más atención al ser humano como tal, claro, y no tanto a eso que es la tecnología y la inteligencia artificial. Y hay un dato que publicó Santiago Bilinkis en sus redes sociales hace unos días nada más, que habla del coeficiente intelectual, que tiene relación con la inteligencia artificial y el avance de la tecnología, que dice que el coeficiente intelectual empezó a bajar en todo el mundo. Y sobre eso justamente queremos hablar con Santiago para, primero, ponernos en contexto y segundo, para ver qué es lo que se puede esperar de acá en más respecto a este tema. ¿Cómo estás, Santiago? Eleonora Pérez Caresi te saluda. ¿Qué decís, Eleonora? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿vos? Bien, súper bien. Bueno, cuando vemos este tipo de datos, medio que nos asustamos quienes estamos un poco más alejados de lo que es el estudio de la tecnología y ver el avance de la inteligencia artificial, lo que está pasando con los chicos que cada vez están más dentro de las pantallas y no tanto con los libros o escribiendo a mano y demás, o interactuando entre ellos y jugando. Después nos encontramos con tu posteo de que el coeficiente intelectual empezó a bajar en todo el mundo y medio que se enciende como una alarma. Sí, bueno, recién tocaste un tema clave, que es que este efecto de caída de la inteligencia no es producto por ahora de la inteligencia artificial, que es un fenómeno relativamente reciente, sino del uso excesivo de pantallas. Digamos, desde que se empezó a medir la inteligencia con estas medidas tipo coeficiente intelectual, que fue hace un poquito más de un siglo, sí, el coeficiente intelectual subió sin parar todo el siglo XX y lo que iba del siglo XXI. Sí. El coeficiente intelectual promedio de la gente subió 3 puntos por década. No porque realmente tengamos un potencial de inteligencia diferente que nuestros bisabuelos, sino por cambios en la alimentación, por universalización de la educación, acceso a libros, y un montón de cosas fueron permitiendo que las personas desarrollaran cada vez más su potencial intelectual. Y eso no se detuvo con las guerras mundiales, nada frenó este avance sostenido de la inteligencia de los últimos 130 años, hasta ahora, donde un estudio que hicieron en la Universidad de Northwestern, analizaron 400.000 test de inteligencia de los últimos 20 años y se está cayendo como un piano. No solo la inteligencia en el sentido más general, sino caídas en razonamiento abstracto, caídas en reconocimiento de patrones, caídas en resolución de problemas verbales, y sin importar la edad, el género o el nivel educativo. O sea, obviamente el que partía de una inteligencia mayor cayó menos, pero estamos cayendo todos. ¿Cuándo se da este quiebre específico? ¿Hay un momento de la historia donde se ve esta debacle con más fuerza? La caída no es tan abrupta, lo que rompe es una tendencia de crecimiento sostenido, y empieza a decaer lentamente. El punto de quiebre en general se ve en la primera parte de la década pasada, la década del 10, sí, y coincide bastante precisamente con el auge fuerte de los smartphones y las redes sociales. O sea que la hipótesis más plausible de por qué de repente un proceso que venía 130 años de una manera repentinamente se interrumpe, todos parecen apuntar a que la causa es esa. Todo esto fue parte de un video que yo hago videos cada 2 semanas, informes de investigación en YouTube. Hice uno sobre el impacto de las pantallas en jóvenes, niños y adultos. Y fue de esta investigación que surgió todo esto. Y hay otro dato que es muy impresionante, que es un estudio que se hizo en Noruega, dentro de familias con hermanos de diferentes edades. Ajá. Y los hermanos más chicos tienen menos inteligencia o sea, ya lo ves incluso con pocos años de diferencia dentro de una misma familia. Santiago, ahí hay algo clave que estás marcando, que es que pasa lo mismo en diferentes países que tienen distintos niveles de inversión en educación, de niveles de educación y de incluso calidad de vida de las personas. Entonces, como que pareciera que no estamos a salvo en ningún lado del mundo de este tipo de cosas. Es que el fenómeno de proliferación de los smartphones y el uso excesivo de aplicaciones y redes sociales es un fenómeno global.
Entonces, por más sistema educativo que tengas, si los pibes se la pasan cada minuto que están afuera de la escuela mirando TikTok, o cuando están en la escuela no tienen capacidad de prestar atención por más de 1 minuto 30 segundos, porque eso es la manera en la que acostumbraron a su cabeza a funcionar, scrolleando continuamente, eso te pasa en todas partes del mundo, no es específico. Digo, podés tener la mejor educación del planeta, Claro, que si los pibes no tienen capacidad de concentración no los vas a poder educar. ¿En qué cosas se nota más esta baja del coeficiente intelectual? ¿En qué cosas de la vida diaria de estos chicos? Por ejemplo, en esta familia en Noruega, en esos chicos con diferentes edades, ¿en qué cosas notaban que había un cambio, que te marcaba esto? No, esto se hace por mediciones de coeficiente intelectual, que en general tienen que ver con esto que decía antes, ¿no? Resolución de problemas, reconocimiento de patrones, problemas de dominio verbal, digamos, son mecanismos bastante rigurosos. Pero te quiero traer una nota de color, algo que me pasó esta semana, que para mí lo ilustra bastante claro en algo mucho más básico que un experimento científico. La semana pasada se estrenó una película de un cineasta argentino, Juan Taratuto, que fue compañero de colegio de Juan Pablo Barsky y mío. Juan Pablo y yo fuimos compañeros de colegio y también de Juan. Entonces fui al estreno, a ver el estreno de la película de Juan. Con Oreiro, sí. Y algo que me llamó mucho la atención es que normalmente cuando uno va al cine solían pedirte que por favor apagues los celulares. Sí. Y antes de empezar la película, en la cadena de cines donde era la van premier, pasaron un aviso donde decían que por favor pusiéramos los teléfonos en silencio y bajáramos el brillo de la pantalla. Yo nunca había escuchado ese pedido. O sea, ya están dando por sobreentendido de que nadie va a apagar el celular. En el teatro pasa igual, Santiago. Ayer que estuve en una función ya no piden que apaguen, solamente bajar el brillo, porque en la oscuridad molesta, y silenciarlos, nada más. Está como sobreentendido de que uno lo va a tener encendido. Pero vos te das cuenta la ridiculez que es eso. Sí. Ridículo, o sea, somos adultos, no podés estar 2 horas prestando atención a algo sin mirar tu teléfono, o sea, es ofensivo. Entonces, ahí tenés un pequeño dato que te muestra la obsesión que tenemos con la hiperconectividad, con las notificaciones, con las pequeñas dosis de dopamina que producen los reels y los videos cortos. Estamos todos metidos en esa trampa. Santiago, vos ves, efectivamente, como vos bien dijiste, si este es un caso que se repite en numerosos países de la caída del coeficiente intelectual, o sea que son países, digamos, casos, unidades sumamente distintas con el mismo resultado, por lo tanto se puede generalizar eso. Si algún país toma alguna medida y uno dice, bueno, según este país y esta medida de coeficiente intelectual empieza a revertirse. Y te pregunto lo siguiente, ¿vos ves que, 1, si eso puede pasar, y 2, si se puede revertir esto o si vamos en caída, y quizás son unos 130 años de caída, como los dos fueron pensando también que es el avance de la inteligencia artificial. Por supuesto. ¿Cómo ves esto de acá a mediano y largo plazo? 2 cosas te digo respecto de esto. Uno es que empieza a haber bastantes países regulando el acceso a redes sociales en edades tempranas, menores de 16 años. Hubo Australia, España y varios países Unión que están Europea empezando también, desde la regulación a tratar de por lo menos retrasar el uso de acceso a redes sociales. Pero lo más interesante que pasó es que hay muchos lugares que están prohibiendo los celulares en las escuelas. No solo durante la clase, sino también durante los recreos. Y los primeros estudios que se dan del impacto son abrumadoramente positivos. O sea, no solo mayor aprendizaje, mejores calificaciones, especialmente entre los alumnos que tenían más dificultad de aprendizaje, menos interrupciones, más concentración, risas en los recreos, los chicos que vuelven a jugar. Sí. Entonces, parece haber indicadores muy fuertes de que el celular en la escuela no tiene que estar, digamos, ni en la clase ni en los recreos. Y es muy alentador lo rápido que se observaron efectos positivos, no solo en inteligencia. Bajó 60% la necesidad de atención psicológica por problemas de salud mental y cayó casi 50% el bullying. Increíble. Y esto, ¿sabes qué? Se le suma también que cuando están con el celular no se mueven.
Y Ah, hay sí, el varios sedentarismo, informes que hablan, ni hablar. claro, del sedentarismo en los chicos. No solamente no juegan, no se ríen, no interactúan, sino que no se mueven y no tienen esa actividad física propia de los chicos como tuvimos nosotros en nuestra Yo niñez. contaba cuando empezamos el programa en marzo, que yo soy docente, empezaban las clases, yo dije, no puede ser lo que tardo en salir del colegio. Claro, como los chicos no tenían el celular, estaban en el patio, interactuaban y no me dejaban salir a mí, pero bueno, qué bueno que están en el patio interactuando. Sí, y esto me da pie para conectar con la otra pregunta que hicieron ustedes, que es el impacto de la IA, porque hasta acá ustedes empezaron preguntándome por la IA y yo les corrí el eje al tema pantallas. A las pantallas. Y ustedes trajeron el tema del sedentarismo. Hace un par de años yo publiqué un libro junto a Mariano Sigman, el neurocientífico, sobre inteligencia artificial. Y una de las cosas que planteábamos con Mariano en el libro es que existe una nueva forma de sedentarismo. Está empezando una nueva forma de sedentarismo a la que llamamos sedentarismo cognitivo, que es, al encargarle una tarea que requiere pensamiento a una IA, dejas de pensar por tus propios medios. Entonces, lo que sí se empieza a ver también, y este es un problema mucho más reciente porque la IA tiene apenas 3 años y la mayoría de la gente la empezó a usar recién, por ahí en el último año. Entonces, todo este fenómeno que yo les hablé hasta acá no es consecuencia de la IA, pero va a empeorar el problema. Porque se vuelve muy tentador para cualquier tipo de tarea que requería esfuerzo mental, se lo pido a ChatGPT y que piense por mí. Entonces, es muy probable que con el crecimiento del uso de IA por parte de los chicos en las escuelas, pero sobre todo por parte de los adultos en la vida diaria, este problema se acentúe. Santiago, vos recordás, ahora que mencionás esto, la película Wall-E del 2008, en donde el humano que estaba, porque había que abandonar la Tierra y estaba en una nave espacial, eran todos con cuerpos de bebés que no podían ni caminar porque estaban sentados, comiendo en licuados y todo lo pedían a distintos robots. Y la película, bueno, va concluyendo en donde empiezan a dar sus primeros pasitos como si fueran bebés y son todos adultos. ¿Por qué? Porque todo se lo resolvía la computadora central en ese caso, porque no se hablaba todavía de inteligencia artificial. O sea, como también el cine y el cine de animación anticipó esto. Sí, en general vos sabés que siempre que la ciencia ficción tocó el tema de la inteligencia artificial, se hizo de una manera medio, Terminator, robots con ametralladoras, medio persiguiendo a los distópico humanos. todo. Sí, violento y alejado de lo que podría pasar, y sin embargo. Para mí las dos películas más interesantes para pensar la distopía de la inteligencia artificial no son Terminator o 2001 Odisea del Espacio. Es Wall-E y Her. No sé si se acuerdan de Her. Sí, hablábamos de eso. Ok. Yo creo que estamos mucho más cerca de la distopía de Wall-E y de Her, que es estar pasivamente enamorados de las máquinas, siguiendo sus designios por propia voluntad, no porque nos apunten con un arma. Esa distopía para mí es más lúcida y más inquietante que todas las películas de robots asesinos. Mirando para adelante, ¿sos más optimista o pesimista? Me parece que ya te contesté con el tono de tus respuestas. No me hagas decirlo. Porque también... No, la verdad que creo que, de nuevo, soy bastante pesimista. Porque creo que pero no porque creo que estemos condenados, que estamos destinados al desastre. Creo que los incentivos están muy mal puestos. Y de la misma manera que por un incentivo económico de mejorar su rentabilidad, las compañías que diseñan las aplicaciones encontraron maneras de inducir usos completamente adictivos, me parece que con la IA va a pasar algo muy parecido. Que de nuevo, no es maldad, queremos destruir el mundo. No, simplemente queremos ganar más plata. Ahora, en el proceso de ganar más plata, los modelos de negocio que aparecen se aprovechan de problemas que tenemos las personas en cómo funciona nuestra mente. Todas las personas, no estoy hablando de salud mental, y que nos vuelven muy manipulables. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué medidas se pueden tomar en lo más micro? Ni siquiera te hablo a nivel estatal para contrarrestar esto, sino en las familias, en una casa, para intentar dentro de lo más chiquito salirnos de esta rueda. Empiezo por pantallas, que de nuevo ya tiene más historia, más casuística. Sí. Hay varias reglas. Yo cuando saqué mi libro anterior, que se llamaba Guía para sobrevivir al presente, tenía toda una lista de reglas. Ya que menciono mis libros se pueden descargar gratis enteros en mi página.
Así que cualquiera que esté escuchando y sienta curiosidad por mis libros, no les estoy vendiendo nada. Si van a mi página, lo descargan enteros en PDF. Decinos en particular tu página. este libro, bilinkis.com, mi apellido.com. El libro Guía para sobrevivir al presente, yo básicamente daba una serie de reglas. La primera es desconectar todas las notificaciones del celular. Y cuando digo todas, digo todas. O sea, que no encienda luces, que no vibre, que no suene. Uno usa el celular cuando toma la decisión de interrumpir lo que está haciendo para usar el celular, no cuando otra persona o una aplicación tiene la vocación de interrumpirnos. Tenemos que poder recuperar el dominio sobre nuestro tiempo. La segunda cosa es ciertos momentos libres de celulares. Los dos principales candidatos, las comidas, sobre todo la cena, el momento en el cual la mayoría de las familias es el único momento del día que comparten todos. Yo sé que es más tentador estar mirando videitos de Instagram que tener la misma conversación todas las noches. ¿Cómo te fue en el colegio? Bien, qué sé yo. Entiendo que pueda ser más divertido mirar redes sociales, pero lo lamento mucho, nos tenemos que aburrir un ratito todos juntos mirándonos las caras. Y la segunda, que es más difícil todavía, es no llevarlo a la cama. O sea, la mayoría de las personas, lo último que hacen antes de dormirse es mirar el teléfono, lo primero que hacen al levantarse es mirar el teléfono, también lo usan como despertador. Esa es la excusa. Es momento de volver a comprar el viejo radioreloj y despertarte de otra manera, o usarlo, pero estrictamente como despertador, no usarlo antes de dormir, no usarlo al levantarte. Hay toda una serie de reglas que uno puede ir tomando para defenderse un poco mejor, que tienen que ver, se parece mucho para mí la analogía a la comida. O sea, todos sabemos que hay que comer para comer sano. Lo difícil es hacerlo. Tal cual. Entonces, si vos me pones a mí adelante bastoncitos de apio o una marquilla de chocolate, yo sé lo que tengo que elegir y sé lo que no voy a ser capaz de elegir. Es así, clarísimo. Y hay una cuestión ahí importante también de responsabilizarnos como adultos, para que los chicos se educan más fácil con el ejemplo que con un sermón. Exactamente. Sí, y te agrego una cosa más con los chicos, que es que si vos mirás todas las recomendaciones de todas las asociaciones pediátricas del mundo, es que los menores de 2 años no tendrían que tener ningún tipo de contacto con dispositivos, ninguno, 0. Y de 2 a 5 años, máximo 1 hora por día con permanente supervisión adulta. ¿Cuál es el problema? Que el chupete electrónico en el fondo está al servicio de liberar tiempo a los adultos a cargo, ¿no? O sea, los chicos se entretienen, pero sobre todo los adultos se liberan del rigor y los problemas asociados al cuidado infantil. Entonces, la principal razón por la cual los chicos usan demasiadas pantallas es que es sumamente funcional a los adultos a cargo. Y los primeros que vamos a tener que dar un paso atrás y renunciar a mirar nuestro propio Instagram para volver a tirarnos al piso y apilar cubos jugando con chicos somos los adultos. Y creo que todavía no vimos realmente todas las consecuencias que le pueden traer a esos chiquitos que a los 2 años ya están con el celular prácticamente todo el día. Porque son una generación que todavía es relativamente nueva. Pero ya empieza a ver de nuevo, así como hablábamos al principio de la nota, de la caída del coeficiente intelectual, las mediciones de capacidad de concentración, el aumento de trastornos de salud mental como ataque de pánico, depresión o ansiedad, es totalmente mensurable. Lo que si querés es un poco más difícil por ahora es demostrar que las pantallas son la causa. Pero yo creo que en unos años va a ser absolutamente innegable. Cuando pase un poquito de tiempo y podamos profundizar los experimentos, no va a quedar ninguna duda que el principal factor detrás de la pérdida de concentración y de todo el aumento de estos trastornos de salud mental es el uso excesivo de pantallas y redes sociales. Santiago Bilinkis, emprendedor, escritor y creador de Futuro en Construcción. En bilinkis.com entonces se pueden descargar todos tus libros de forma gratuita. Muchísimas gracias por tu tiempo, por esta conversación y por tu claridad de siempre. Un gusto, Eleonora, hasta la próxima. Hasta luego. Now. Obsesivo de la limpieza del auto, experto en abrillantar neumáticos, fundamentalista de la microfibra. Vos, que bajarías del auto al que abra un paquete de galletitas, necesitas un seguro que lo proteja con el mismo nivel de detalle. Para eso Zurich Auto cuenta con Z-Track, un sistema de autogestión que te ayuda a resolver rápido y a seguir minuto a minuto tu siniestro. Porque así como tu auto brilla más con cera, tu cobertura brilla más con Zurich. Zurich, protegiendo a los que mejor protegen.
Seguros emitidos por Zurich Argentina, Compañía de Seguros, Sociedad Anónima, entidad autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación, registro número 0228. La batería es William, mi batería es William. Pulp vuelve a la Argentina. 12 de junio, Movistar Arena. La legendaria banda británica regresa con su nueva gira latinoamericana. Te mereces más. Pulp. Entradas a la venta en movistararena.com.ar. Pulp. 12 de junio en Argentina. Now. 97.9. Radio Oficial. Produce Indie Fox y SPA. Quise entrar a mi casa y está usurpada. La casa ahora es nuestra y vos no podés entrar nunca más. Esto me indignaba tanto como a vos. Por eso tomamos la decisión de ordenar las cosas. Recuperamos más de 800 viviendas que hoy están en manos de propietarios legítimos, no de ocupas. Porque con ley y orden, la propiedad privada se respeta. buenosaires.gov.ar/orden y seguridad. El día avanza sin necesidad de correr. No somos nadie. Now. 97.9. Tu nueva radio.
poquito nos vamos acercando a las 2 de la tarde, 14:05 la temperatura en este momento. Última ronda de noticias del día de hoy y de esta semana. Empezamos con vos, Barbie. Bueno, cómo no. Bueno, mañana, sábado y domingo, a las 21 en... Bueno, ahora les digo, primero vamos a contar de qué se trata para que no presten... Después no van a prestar atención al lugar. Es una película de ciencia ficción con Sofía Gala como protagonista, que la estamos viendo mucho en videos de Fito Páez, ¿no? De su novio, si es que ya lo han blanqueado de alguna forma. En este caso se llama Un futuro brillante. Y volvemos a el tema de ciencia ficción distópica, ¿no? Es decir, como que el fin del mundo es inminente. En este caso, la directora se llama Lucía Garibaldi, ella es uruguaya y ha trabajado ya con Sofía Gala. Y la historia tiene que ver con una madre, con sus hijas, que vive en una especie de complejo habitacional y se viene el fin del mundo y a las jóvenes las rescatan y las mandan como a un lugar al norte, le llaman, que es como un lugar prometedor. Y allí está Sofía Gala. Es un fin del mundo, digamos, es una ciencia ficción rioplatense, porque está rodada tanto acá como en Uruguay, y lo que se ven son imágenes, no es que estamos viendo Terminator. Yo siempre voy a abogar y voy a hinchar por el cine nacional y de la región, por eso a veces les traigo estas películas que difícilmente se vean, porque es más fácil encontrar cualquier cosa de Marvel por allí dando vueltas, pero es interesante entonces conocer otro tipo de ciencia ficción, sin los millones, sin los recursos financieros, pero sí con mucho talento, con mucha imaginación, con creatividad, y en este caso con dos grandes actrices como son Martina Paselli, que es la protagonista, y Sofía Gala. ¿Dónde verla entonces? Allí en Cacodelfia, que es un complejo de cines, dos salas de cines que están en Diagonal Norte, donde está Ticket Buenos Aires, esta especie de Times Square argentino o porteño. Bueno, allí está la sala en esta diagonal peatonal, hermosa para visitar. Salís y te encontrás con él. Es chiquitita, pero es muy linda. Exacto. Linda. Y entonces las funciones son sábado y domingo a las 21, como por ejemplo mañana si no tenés nada para hacer, o el domingo. Gracias, Barbie. Eugen. Bueno, un nuevo dato que aporta la Unión Industrial Argentina, que hace todos los meses un raconto de los distintos sectores, que son muy diversos los sectores que tiene esta cámara empresaria, cámara de cámaras en realidad, empresaria, gremial, y que aparte está medio en semáforo cuando hablamos de abril respecto de marzo. A ver, la UIA lo que anticipa es, para abril se viene otra caída de la industria, un 0,7%, después de un repunte importante en marzo del 5%, es decir, la industria un poco en serrucho. ¿Por qué? Porque hay sectores que están creciendo y hay sectores que están cayendo aún más. Los que nos están siguiendo en alguna de nuestras pantallas multiplataforma van a ver que tenemos ahí un semáforo, despachos de cemento cayendo al 5,7%, producción de bebidas al 1,7% también cayendo, y exportaciones a Brasil creciendo, por ejemplo, al 13,2%. ¿Por qué se da esto? Tema construcción está bastante paralizado, es de los sectores más rezagados que tiene hoy el modelo económico, y de por sí, porque también tiene que ver con una inversión a mediano plazo, más allá de que la obra pública está parada, en términos de quienes hacen, por ejemplo, una refacción en su casa, tienen que tener primero el poder adquisitivo y la plata disponible, y segundo, poder pensar esto a mediano o largo plazo. Bueno, un 5,7 caen los despachos de cemento, que es como lo más básico, ¿no?, de la construcción. Producción de bebidas cae un 1,7%, acá tenés un corte de la demanda interna que también está en bastante retracción, y que eso, si querés, como que trasciende a la gran mayoría de los sectores de la industria argentina. Por ejemplo, bienes de durables y semidurables tienen caídas en el primer trimestre del año, con caídas del 22,8% interanual. Fuerte retracción, sí, explicada sobre todo por la disminución de las ventas orientadas al mercado interno. Pero cuando vas a la parte externa, las exportaciones a Brasil, ahí tenés oleaginosas y el sector automotriz exportando al país vecino, que suele ser demandante de este tipo de productos argentinos. Entonces ahí tenés el por qué esta industria está en modo serrucho. Otra de las cosas que resalta también en este informe de la Unión Industrial Argentina es la cuestión de la competencia extranjera, es decir, que han llegado, por ejemplo, más importadores de electrónica, calzado, productos textiles. De hecho, la producción textil se hunde 23% interanual para el caso de marzo. Es decir, las caídas más fuertes, ¿no? Sí, una caída muy, muy fuerte. Y también acá, cuando hay otros sectores que
quizás mejores pasares, pero también lo que dice la UIA es el punto de partida es mucho más bajo y por eso el repunte es más alto. Y estamos hablando del punto de partida de 2025, que estaba mucho más abajo que lo que es 2026. Así que en esta está la industria con una activación en el serrucho, si querés, y no en todos los sectores en forma homogénea. Gracias, Euge. ¿Mauro? Tengo dos noticias importantes. La primera es que Donald Trump confirmó en su propia red social Truth que se encuentra en la sala de situación junto con su gabinete tomando la decisión de si va a aceptar o no el memorándum de entendimiento con Irán para dar paso a lo que dijimos al principio del programa de 60 días de negociaciones por la cuestión nuclear en la que se abriría el estrecho Hormuz completamente y se abrirían también el bloqueo que Estados Unidos hace sobre los puertos iraníes. Veremos qué es lo que decide. Reitero una vez más que no puede tener Irán un arma nuclear, ¿no? Como hace prácticamente el inicio de la guerra el 28 de febrero. Eso por un lado. Por otro lado, un dron ruso cayó en territorio rumano, hiriendo a varias personas, con lo que podemos saber también que es un ataque, o podría haber sido potencialmente un ataque o un error, que termina siendo un ataque en todo caso no doloso, pero sí culposo, ¿no? Para decirlo en esos términos más legales, contra un miembro de la OTAN. Y recordemos que la OTAN, si un miembro es atacado, tiene la potestad y la obligación de intervenir, cosa que ha elevado muchísimo la tensión entre Rusia y la OTAN, incluso con Estados Unidos, ¿no? Que Estados Unidos ha sido muy crítico, sobre todo Trump de la OTAN, le ha contestado que va a defender a la OTAN hasta el último centímetro, y Rusia también, que empieza en un intercambio retórico y militar entre Putin y Zelensky, donde el conflicto parece recrudecerse una vez más por el lanzamiento mutuo de misiles y sobre todo de drones, pues los drones ucranianos están impactando con muchísimos efectos, muchísimo impacto en Rusia, y los drones rusos también en territorio ucraniano, que es un conflicto que no solo no termina, sino que últimamente se está agravando. Gracias, Mauro. Tenemos que hablar de una situación de un jubilado en Misiones. Presentó una demanda en la Justicia Federal de Misiones. Dice que los bancos le prestaron mal y ahora pide su propia quiebra. Un jubilado retirado de las Fuerzas Armadas presentó a la Justicia Federal una demanda inédita contra entidades financieras, emisoras de tarjetas, una fintech y una agencia de cobranzas, en la que pidió la nulidad y readecuación de sus deudas y subsidiariamente solicitó la apertura de su propia quiebra como persona humana no comerciante. La presentación judicial sostiene que el hombre fue empujado a una situación de imposibilidad objetiva de cumplimiento a partir de una cadena de préstamos otorgados sin evaluar adecuadamente su capacidad de pago, que eso es lo que sostiene el abogado. Le empezaron a prestar plata para que él pueda pagar otras deudas sin prestar atención que él en realidad ya estaba endeudado y que no podía pagar otro crédito más. Entonces ahora tomarlo, ahí es donde van, pero vos lo elegiste, vos lo tomaste. Claro, ahí está el tema. Por eso es una demanda inédita. La desesperación, imagino que empieza a pedir dinero por todos lados. Claro, por eso esta demanda es inédita, porque es obviamente poco común y es la primera vez que leemos algo así. Ahora la justicia tendrá que decidir si le da lugar o no le da lugar a esta presentación. El día no se detiene. Tu realidad tampoco. No somos nadie. Now 97.9. .44 en todo el país. Saben que el fin de semana va a pasar algo espectacular, creo que sin precedentes. En el Parque de Arroyo Vega, en la ciudad de Buenos Aires, se van a juntar cientos de bateristas, así como lo escuchás, va a haber un ruido grande en el centro. Van a ser todas las vecinas a decir basta con el ruido de la batería. No, pero lo van a hacer. Ahora, mira, lo vamos a preguntar a él. Jorge Araujo es músico, es baterista, es organizador de este evento. ¿Cómo estás, Jorge? Leonardo Pérez Careci te saluda. ¿Cómo les va? Bien. Bien, muy bien. Muy bien. Contanos un poco de qué se trata esta locura en el buen sentido. Y es un proyecto que arrancó hace unos años en Uruguay, sí. Más exactamente en el partido de Canelones, ¿viste? En el Parque Artigas. Nosotros fuimos a dar un seminario con Sergio Maciota, que es otro baterista y que es, digamos, junto conmigo los que arrancamos con esta idea de juntar bateros a raíz de ese evento que se armó naturalmente, ¿viste? Estábamos después de hacer unas clínicas, lo que se denominan clínicas de batería o seminarios. Bueno, ellos habían convocado después en el exterior, con un escenario, muchos bateristas alrededor de una tarima,
Y a mí se me ocurrió en un momento poner un clic o algo sobre una canción, pero todo en el momento, para ver qué hacer y compartir con los bateristas que habían ido con sus baterías. Claro. Que serían 15, 20. Y bueno, así empezó esto, y cuando volvíamos en el buquebús, porque fue maravilloso lo que pasó, le dije a Sergio, esto lo tenemos que seguir haciendo en pueblos pequeños y que la gente viaje de grandes ciudades. Así empezó el proyecto. Bueno, terminamos en una gran ciudad como Cava, ¿no? Con cientos de bateristas inscriptos. ¿Cuántos hay más o menos? Me da un poco de temor. Creo que somos como 600. ¿600? Sabíamos más de 200. Mirá, son más de 200. Sí, sí. Todo esto es porque a veces es muy difícil de calcular. Yo ahora que estoy hace rato con estos eventos, muchas veces es difícil saber cuántos bateristas hay, porque primero que a veces hay 500 baterías y hay 200 bateristas más que se van pasando según cómo estén inscriptos. Es complejo el tema de la inscripción, y después que a veces quizás 600 se inscriben, ustedes piensen que hubo en esta inscripción, lamentablemente por los tiempos que corren y lo poco que a veces se leen algunas aclaraciones, ustedes lo sabrán en la radio, hubo prácticamente 400 y pico de personas que se anotaron que no son bateristas. ¿Y para qué Imagínate. No, justamente para ir al evento, pero no son bateristas. Y cada uno debe Entonces, llevar eso su... sucede. cada uno debe llevar su propia batería, el que tiene. Claro. No, tenés un formulario. Hoy en día, al evento de mañana no puede ir nadie que no esté inscripto. Claro. O sea, no va a poder pasar porque el número de patente no va a estar registrado. Okay. Entonces, imagínate, pones un número de teléfono mal o un número de tu documento mal, hay que hacer todo de nuevo. Entonces, después se arman unos grupos de WhatsApp. Vos no sabés lo que lleva todo esto. Lo que pasa es que ahora que estamos más tranquilos, entre comillas, de que los inscriptos son reales, también puede haber gente que dice, uy, me olvidé que tenía el bautismo de no sé qué, ¿viste? O sea, no sabés cuánta gente puede ir hasta que no lo ves en la planta. Pero la planta la tenés que calcular para los inscriptos que cumplieron con todos los requisitos que se les consultó en el formulario. ¿Cuál es el máximo dentro de esa planta que pueda haber? Ahora nosotros cortamos hace una semana la inscripción. Sí. Y tenés... Es el máximo. Ok, pero sacando a todas las personas que se inscribieron y que no son bateros, ¿tenés más de 600? No, es que no pueden ir, o sea, no pueden ir por una cuestión de RT y de... Sí, a lo que me refiero es los que ya están inscriptos, mañana, ¿con cuántos nos vamos a encontrar en esa totalidad de baterías que va a haber sonando? Claro, es lo que te digo, no tengo idea, 600 es el máximo. Ok. Y de ahí todos los que Creo sean 500, de dentro de los 600. Claro, 590 me parece, porque nosotros tuvimos que hacer un trabajo, bueno, digo nosotros porque es como una sociedad de fomento que se fue de hace unos años a esta parte, cada uno se fue especializando en algunas cosas, y una es tratar de tener certezas con respecto a la asistencia, porque la planta que se arma en base a los que van a asistir. Claro. Entonces, esta fue bastante errónea. Tuvieron los chicos, tanto Esteban como Juan, que uno es de Trenquelauquen, es un proyecto federal, ¿no? Esto viene gente de todo el país. Fue muy complejo para ellos, y eso es por los tiempos que corren, de quizás lo poco que la gente repara en algunas aclaraciones. Claro. Porque todo está aclarado en los formularios, está todo aclarado. ¿A qué hora es esto mañana? Mañana a las 4 de la tarde está anunciado lo que sería el concierto. Nosotros hacemos un concierto. Eso te quería preguntar. ¿En qué consiste exactamente? A las 4 de la tarde, ¿qué es lo que vamos a ver o escuchar? Bueno, es un show, digamos. Es como si vos fueras a ver un concierto donde el escenario mide 1 hectárea. Ok. ¿Y van a estar tocando? Claro, donde empezamos a tocar bateristas más quizás reconocidos, que comandamos de manera microfoneada una propuesta musical. Ajá. Y después de 4 o 5 temas, imagínate que tenemos grandes luminarias. Una es Juan Rodríguez, no sé si hay alguno de mi generación. Yo me formé
escuchando Sui Generis y Polifemo, la banda. Juan Rodríguez ha grabado todos esos discos, ha sido baterista de La Pesada, o sea, es tenerlo a Juan, tiene 82 años y vamos a tocar Mr. Jones. Impresionante, impresionante. Eso es la parte, digamos, previa, que serían, ponele que sean 5 o 6 temas, donde hacemos reconocimiento a bateristas generalmente que han grabado o que son personalidades, Roy Quiroga, de Los Ratones Paranoicos, hay muchísimos bateristas. Así empieza. Contamos con la presencia de Benja Carrizo, el hijo de Martín Carrizo, y vamos a tocar Puente. Sí, ese tipo de cosas están siempre ligadas al reconocimiento de los bateristas, que siempre estamos atrás en el fondo del escenario. Exacto. En este caso vamos a hacer los que vamos a hacer todos los frontman. Ese día estamos con reflectores hacia cada uno, ¿viste? Cada una. Y después sí, en un momento, bueno, esto se los comento a ustedes, pero era porque, digamos, lo estoy contando acá, hay una parte en el concierto que es definitoria entre lo que es la planta de escenario y los bateristas profesionales y todos los bateristas de estos cientos que estamos hablando, que vamos a tocar una parte del himno de la versión de Charlie. Ay, qué y ahí después de eso es que aparecen, es un momento de una emoción cuando todos esos bateristas acceden a sus instrumentos, porque nosotros hemos comprobado que un baterista no está más de 2 segundos sin tocar en una batería. O sea que naturalmente se van a unir. Son inquietos. Claro, no, los hacemos cuando empieza el concierto y tocamos en la planta y los bateristas no están tocando, están alejados de sus instrumentos. Claro. Ok. Después, esto es lo que te digo, tocamos el himno y ahí después ingresan a tocar y ese momento no saben lo que es. Es el momento quizás más complejo del concierto porque hay toda una instalación de audio con demoradores para que muchos bateristas que están casi te diría que es 100 por 90 la planta. Así que tienen que escuchar todos por igual, ¿no? Qué espectacular y qué histórico va a ser, porque esto es la primera vez que sucede en la ciudad de Buenos Aires. No me imagino cómo sonarán todas esas baterías cuando se empiecen a unir y estén todas juntas sonando, guiados por todos ustedes. ¿Qué otros bateristas, recién decías que iba a haber muchos bateristas reconocidos, nombraste un par, ¿qué otros más van a estar ahí? Bueno, en planta está Andrea Álvarez, que ustedes la conocerán porque tocó con Soda. Bueno, tocó con todo lo que te puedas imaginar, con Charlie, con todo el mundo, pero lo que hace Andrea es que, yo le digo siempre, ella es la madrina de esto, es la mujer, primero que es una de las mujeres que icónica. Hizo, claro, icónica en el instrumento y después que tiene una personalidad justamente, yo creo que a raíz de eso, y un andar, que en el evento más numeroso que tuvimos hasta yo creo que va a superar ese evento, en número ya por lo menos, por lo que vienen las estadísticas. Ella enderezó el barco, como digo yo, en un momento que yo bajé la cabeza, yo pensé que no lo íbamos a poder lograr. Y ella lo hizo en base a... dejó de tocar y empezó a gesticular, ¿no? Como gestos así como se le hacen a los aviones, ¿viste? Sí. Y eso enderezó una situación muy compleja que había de rebote en uno de los eventos más grandes. Y bueno, todo uno va aprendiendo, ¿no? Andrea va a ser una importantísima. Sebastián Cardero, baterista de Los Piojos, va a ser otro baterista de planta. Fer Escarcela, baterista de Rata Blanca, también va a estar en planta. Sebastián Peiseré, gran baterista argentino, va a estar en planta. Eso es lo que vamos a traccionar microfoneados, es lo que comanda. Perfecto. Después hay 20 o 30, está el baterista de la Versuit, baterista de Los Pericos, o sea, todo lo que te puedas imaginar, todos los bateristas que te puedas imaginar van a estar. Por suerte, los que no están es porque están tocando en algún lado. Por ejemplo, Seba Roacio de Airbag, que ha estado el otro día en América, que fue el invitado especial. Este evento no podía porque tocan. Están en Vélez. Están en Vélez, pero es así, ¿viste? O sea, nosotros tratamos de hacerlo los domingos, pero por una cuestión de logística de este evento elegimos el sábado
por si no nos acompañaba el tiempo para pasarlo a domingo, por la cantidad de gente que participa. Es la verdad que emocionante y ya tengo ganas de que sea mañana a las 4 de la tarde. Tenemos que estar atentos a lo que suceda en... ¿Dónde era? Espera que lo tenía acá anotado y lo perdí. Claro, es Parque Arroyo Vega. Parque Arroyo Vega. Yo me voy a tomar una licencia ahora porque te digo, la gente de Cava está un poco preocupada por el tema de la afluencia de público, pero porque nosotros no hacemos llamamiento a público. Porque el evento, si no, no sería gratuito. O sea, viste, es como que yo no tengo idea qué es lo que realmente el público puede llegar a disfrutar. Quizás ver tantos bateristas tocando. Pero lo que sí me parece que va a ser interesante para la gente es cuando termine este evento, yo estoy rogando que todo salga bien porque son muchos eslabones y bueno, mucha la cantidad de... Por suerte hay una productora que es 300. Vos pensás que esto nosotros lo hacíamos sin productora, lo hacíamos nosotros por las ganas de hacerlo. Ahora que apareció 300 y que saben un montón y qué sé yo, lo que decimos es que en realidad nosotros no hacemos un llamado a que vaya gente. Por eso te digo que toda la gente que se anotó era público, no hacía falta que se anote, porque es un predio abierto. Pero sí, no sé si es una cosa muy atractiva, si durante tanto tiempo un concierto así a alguien le puede resultar muy interesante, ¿viste? La escucha, depende de dónde estés ubicado, ubicada, cómo te llegue el audio. Entonces, a nosotros lo que sí nos interesa y nos importa mucho es que los bateristas y las bateristas que vienen, algunos vienen de Puerto Madryn, viajan 1.400 kilómetros con sus baterías. O sea, te digo que es un evento muy emocionante. Después va a haber como un video que va a mostrar lo que es el armado y lo que es la vivencia de esto, con reportajes a cada uno. Sí, eso te digo que cuando aparezca me parece, por lo menos a mí me va a representar un montón, porque todo lo que yo cuento, a veces les estoy contando a ustedes ahora, la gente se sorprende, ¿viste? Porque no es un show, no es un espectáculo que vos puedas decir, che, pagás la entrada y fui a ver Baterías a la Plaza. Claro. Como que no sé qué está yendo a ver. Así que bueno, eso les quería comentar para que tampoco, si alguien está escuchando, que yo no piense que se va a perder una maravilla de ver, porque tampoco es... va a escuchar, sí, desde lejos seguramente. Hermoso, eso sí. Igual. Jorge Araujo, baterista, músico, organizador de este super evento. Más de 600 bateristas se juntarán mañana en la Costanera de Buenos Aires a deleitarnos con su música. Muchísimas gracias, Jorge, por esta comunicación con nosotros. Todos los éxitos mañana y seguramente nos veremos por ahí. Dale, nos vamos a encontrar, dale, gracias. Gracias. 3:59, nos vamos volando. Gracias a todos los que están del otro lado del vidrio ayudándonos y llevando adelante este programa. Ya está la gente de Coworker preparándose. A partir de las 14 ellos les van a estar haciendo compañía. Nosotros nos volvemos a encontrar el lunes. Now.